Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Feliz martes. Hoy es 7 de julio y como había pronosticado hace unos días ya, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habían convocado a la ONU para hacer unas votaciones extraordinarias sobre el tema del bloqueo. Pero contra todo pronóstico, el, el encargado de los Estados Unidos en la ONU barrió el piso fuertemente con Bruno Rodríguez. Muchas personas lo han interpretado de muchas maneras. Yo te estoy diciendo lo que yo pude percibir y básicamente no es inclinando la balanza, aunque estoy loco porque se acabe la dictadura cubana. Hay que estar claro y entender que básicamente las personas que votaron ahí, los países que básicamente la mayoría votan siempre a favor de Cuba, ahora hubieron 30 que se abstuvieron y 9 en contra. Está creciendo la cantidad de personas que le quitan el apoyo a la dictadura cubana, pero vamos a concentrarnos hoy exclusivamente en lo que dijo el representante norteamericano. Escuchemos esta burla de la televisión cubana cuando una persona que fue ahí al noticiero, esto es un minuto nada más lo que te voy a poner antes de ir directamente a la intervención de Estados Unidos. Escucha esto, que fue lo que dijo la televisión cubana al modo más chusma, chancleterístico que tú puedas ver. Bueno, ¿qué te voy a decir? Hacía muchísimo tiempo que yo no veía tal desfachatez en un representante estadounidense. Fíjate, Increíble. mentiras siempre han dicho. En todos los debates que tradicionalmente lleva a cabo la Asamblea General de este tema del bloqueo, bueno, pues ya sabemos la narrativa que existe. Pero las palabras de este señor nos remiten, por ejemplo, a las redes sociales, a lo peor que circula en las redes sociales. Solamente quería mostrarte esto porque básicamente esta persona, esta señora, está barriendo el piso con el representante de los Estados Unidos diciendo que es un chusma, un chancletero, etcétera, 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 y que miente. Y básicamente los únicos que no mienten son ellos porque la dictadura cubana es un ejemplo en todo, menos en darle libertad a su pueblo, prosperidad a su pueblo, electricidad, comida, agua, en todo lo demás son 1A. Veamos qué fue lo que dijo y dejo a tu discreción esta intervención del representante de los Estados Unidos. Para mí, barrió el piso con Bruno Rodríguez. Veamos esto. Señor presidente, gracias. Se ha hablado mucho del bloqueo hoy. Y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros. El bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada a su propio pueblo, década tras década y tras década. Nos reunimos hoy, una vez más, hoy, y tristemente Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla. Los apagones han afectado a la isla desde hace años. Colegas, no es nada nuevo, lamentablemente. Hay familias que una vez más se preguntan si se ha echado a perder la comida, si los hospitales van a poder funcionar, si van a tener batería en sus teléfonos, pero ¡qué sorpresa! Siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro. Allí sí que hay luz. Y también hay electricidad en los despachos del régimen. Aparentemente hay suficiente para imprimir este discurso para culpar a Estados Unidos de la crisis que ellos han creado. Y les prometo que va a haber suficiente electricidad para la tienda de publicidad de traducir y publicar sus embustes, los embustes que propagan en esta asamblea y que intentan propagar a todo el mundo. Yo hoy estoy aquí para pedir al régimen cubano que cambien su forma de actuar, que vuelvan a encender la luz para el pueblo al que llevan privando de la luz desde hace tiempo. Respondan a ese lamento de su pueblo. Che Guevara, uno de los héroes del régimen,
el carnicero del Acabón, como se le conoce de otra forma, que acababa con la vida de homosexuales enviándolos a campamentos de esclavitud, decía que los revolucionarios se veían guiados por el amor de su pueblo. ¿Dónde está ese amor? No veo ese amor por ninguna parte. Hace 5 años, este mes, el 11 de julio de 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU. Vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esta fue la primera intervención donde Bruno Rodríguez interrumpe al representante de los Estados Unidos. Bruno Rodríguez, que hizo un discurso que lo vamos a ver en otro video porque de verdad que es impresionante. Si me da tiempo a lo mejor lo pongo, si no me ocupa mucho espacio, pero técnicamente quiero concentrarme en este de los Estados Unidos. Lo que pasó aquí fue que el representante de Estados Unidos básicamente empieza diciendo lo que sabe todo el mundo. El problema de los apagones no es ahora, el problema de los apagones viene hace mucho tiempo y desgraciadamente ha sido uno de los pilares que ha usado el régimen cubano para defenderse contra la incompetencia de ellos mismos y culpando a Estados Unidos que por culpa del tal bloqueo no llega el petróleo y los apagones existen desde desde la Edad Media con la Revolución Cubana. Desde el primer día de la Revolución ya habían apagones, pero hoy es la narrativa que usa la dictadura cubana. Básicamente, cuando el representante empieza a decir por qué hace 5 años los cubanos se tiraron a la calle, el 11 de julio va a ser ahora próximamente, hace 5 años, y el pueblo se tiró a la calle, pues Bruno Rodríguez hace una llamada de atención y técnicamente este representante norteamericano le dijo: oye, usted puede hacer aquí lo que quiera, yo no me voy a callar, esto no es La Habana y usted no va a mandarme a callar a mí como manda a callar a su pueblo. Fue técnicamente lo que le dijo, te lo voy a poner para atrás para que te des cuenta, pero quería entrar en contexto porque no quiero interferir mucho en lo que dice el representante, que técnicamente de verdad no tiene desperdicio. Incluso cuando termine de meter mi muela aquí, lo voy a poner completo para que lo puedas disfrutar. Así que si no quieres oír mi muela, dale un poquito para atrás. Veamos esto. 10 y seguimos. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU. Vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. Interrumpo al orador. Es una moción de orden, una cuestión de orden de la delegación de Cuba. Antes de ceder la palabra, recuerdo al distinguido representante de Cuba que, de conformidad con el artículo 71, un representante que plantee una cuestión de orden no podrá intervenir sobre el fondo de la cuestión que se esté debatiendo. Con ello, cedo ahora la palabra al representante de Cuba sobre una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Pido que llame al decoro al señor representante permanente de los Estados Unidos. Quiero que llame al decoro al representante permanente de los Estados Unidos. Quiero que llame al decoro. Bruno Rodríguez hablando de decoro. ¿Oyendo eso? Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes. Es usted un mentiroso, señor Walsh. Y le dijo: es usted un mentiroso. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Cubano que estás ahí. Seas revolucionario, seas comunista o sea lo que tú seas. Sea lo que sea, el gusano más grande del mundo. ¿Qué dijo ese señor que dijo que era mentira? El tema de los apagones, que no son de hace una pila de años, desde que triunfó la revolución no hay apagones. Pues sí hay apagones de antes que triunfara la revolución. De hecho, la situación de los apagones empezó ya cuando, después de el tirano Castro intervenir todo lo que se robó, empezaron a tener fallas porque tuvieron que asociarse incluso hasta con los soviéticos porque eran tan incompetentes estos comunistas inservibles que básicamente no podían generar electricidad. Las vacas se les murieron, dejaron de producir leche, dejaron de producir azúcar, la zafra de los 10 millones fue un desastre. Y por ahí para allá podemos decir qué cosa buena ha hecho la revolución y no me vayas a decir ahora que las obras sociales porque no hay un hospital que sirva.
No me vas a decir ahora que el problema de la ESO social, porque todos los viejos se están muriendo de hambre. No me vas a decir ahora que la educación infantil, que las escuelas no sirven para nada. Qué bueno ha hecho la revolución. Y sin contar que el Cangrejo, sobrino nieto de Raúl Castro, el nieto de Raúl Castro, sobrino nieto del dictador Fidel Castro, acaba de hacer unas declaraciones él que él sentía mucho que el pueblo de Cuba, miserable pueblo, no puede vivir igual que él. Escuchemos qué fue lo que dijo la yegua de Bruno Rodríguez. De los Estados Unidos. Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes. Es usted un mentiroso, señor Walsh. El aplauso es para el señor Walsh, ¿ok? Your remarks will be reflected. Los comentarios quedarán reflejados en las actas de la reunión. Y pido a los miembros que se ajusten a la práctica de las Naciones Unidas, en virtud de los cuales los debates se celebran de forma respetuosa. Y ahora cedo la palabra al representante de los Estados Unidos de América para que continúe con su discurso. Presidente, el régimen y sus representantes no quieren que escuchen lo siguiente. Hace 5 años, este mes, se va a celebrar el aniversario. Miles de cubanos se lanzaron a las calles de Cuba para pedir su libertad. Tenían hambre, estaban ya hartos, llevaban años sufriendo los apagones, estaban hartos del régimen que tiene miles de emisiones, mientras que su pueblo pasa hambre desde hace 67 años. El régimen se ha enriquecido en las élites, abusando a su pueblo, asfixiando la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista. El comunismo jamás ha funcionado, no funciona y jamás funcionará. Y cuando el pueblo cubano pidió algo mejor, algo diferente, tener una voz, el régimen pudo escuchar, pero decidió no hacerlo. Metió en la cárcel a 800 de sus propios ciudadanos y quiero leer hoy algunos de sus nombres. Tienen que escuchar sus nombres y ver sus rostros. Luis Manuel Otero Alcántara. Está en una cárcel de máxima seguridad. ¿Saben cuál fue su crimen? Expresión artística. Aparece aquí, lo cito. Su delito fue ser artista. Fernando Almadérez Rivera. Su delito es un músico y escribe canciones que no le gusta al régimen porque piden libertad. Miguel Castillo Pérez. Otro músico en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hizo? Escribía canciones de rap que no le gustan del todo al régimen. Mencionó dos de los íconos. Primero a Luis Manuel Otero Alcántara y ahora a Michael Osorbo. Y estas dos personas más. El problema está en que básicamente lo que le está demostrando la delegación americana, que están hablando, pidiendo por el bloqueo y las reformas que debía haber hecho Cuba cuando hizo el contrato, vamos a decir así, el contrato social con la Unión Europea, que era haber hecho algunas reformas económicas, políticas y sociales. Nunca hicieron nada, se metieron todos los euros, millones de euros que le mandaba directamente, que le manda todavía la Comunidad Económica Europea, y básicamente estos inservibles, que son unos tiranos, unos asesinos, lo único que hicieron fue robarse el dinero y no han hecho ninguna reforma ni económica ni social. Entonces, esto es lo que está denunciando, porque en el momento en punto en que ya esta confrontación que está cogiendo otros niveles, ojo, este representante lo único que está poniendo en marcha, lo está poniendo en camino, es mostrando una situación. Ok, ustedes piden bloqueo, ustedes piden, pero no piden por los presos políticos, pero no piden por el pueblo. El pueblo no es la dictadura. Si usted apoya a la dictadura, está en contra del pueblo. Técnicamente es el mensaje que manda los Estados Unidos. ¿Con qué fin? Pues ya veremos. Este joven, Duanes León Tobero,
fantástico joven, un poeta, es un poeta. Escribe poesía. 14 años en una cárcel de máxima seguridad. Y estos dos hermanos, Jorge Martín Perdomo, la ONU, todos ustedes han condenado su detención y pidieron su liberación. Vean sus rostros cuando pronuncian sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. Colegas, no son violentos, no tienen armas. Lo que llevan llevan flores y escriben poesía y canciones. Y por eso el régimen intenta acabar con ellos, metiéndolos en la cárcel. Estos son... Mira la cara de Soberón. Este que está aquí es Soberón Guzmán. Bruno Rodríguez. Esta señora no sé quién es. El cabezón tampoco sé quién es. Y alguien más que está al lado acá. Pero Soberón, el que está el encargado de la misión. Ahora, mira la cara de arrogante que tiene el mexicano Bruno Rodríguez. Si no lo sabe, Bruno Rodríguez es mexicano. No es cubano ni nada de eso. Es un falsante, un estafador. Es una yegua cargada de tibores que lo único que ha hecho es llorar. No hay más nada. Con esta gente a patada hay que tratarlo porque no sirven para nada. Y así mismo es como tratan al pueblo. Básicamente, han habido varios que ya le han cogido ahí en la ONU y le han dado sazón. Y ahí tengo la intervención también de la Unión Europea, que no deberías perdértela. Ojo, seguimos. Los nombres que la delegación que golpea en la mesa no quiere que escuchen ustedes, no quiere que esta asamblea escuche estos nombres, no les gusta la disidencia ni la libertad de expresión. En lugar de ello, cada año se escudan en ese mito llamado el bloqueo. Pues hablemos de ese llamado bloqueo. Me dirijo a algunas de las delegaciones. Si existe un embargo, un bloqueo, como quieran llamarlo, ¿cómo es que la asistencia humanitaria de Canadá, Belice, Chile, China, Colombia, la Unión Europea, México, España, Rusia, Uruguay y de la ONU misma llega al país, como ha llegado en los últimos meses? Muchos mencionaban un petrolero que llevó 750.000 barriles de petróleo que llegó a la isla. Hay... Antes de pasar al petrolero, y es verdad, porque esto yo siempre lo digo y siempre en mis videos trato de hacer el mismo análisis que está haciendo este señor. Básicamente coincidimos en casi todo. ¿Cómo es posible que si Cuba realmente tiene un embargo, un bloqueo, como quieras llamarle, porque Bruno Rodríguez en su intervención dijo que había técnicamente algo equivalente a un bloqueo naval? Un bloqueo naval es la isla de Cuba rodeada de portaaviones donde ahí no se acerca nadie. Y volando los Reapers, los RQ Tritón y toda esa tecnología que tienen los Estados Unidos, y el que se acerque por vía aérea también lo tumban. Entonces, básicamente, ¿hay bloqueo o no hay bloqueo? Si hay bloqueo, no debería haber entrado ninguna de las ayudas que manda Claudia Sheinbaum. No deberían haber entrado los barcos que hasta última hora, después de Claudia Sheinbaum, también se echó para atrás y canceló el envío de estos barquitos. Pero lo que quiere decir este representante de los Estados Unidos es lo mismo que pienso yo y lo mismo que piensa todo el mundo. ¿Cómo es posible que lleguen las ayudas humanitarias? ¿Cómo es posible que llegó el barco ese de ¿cómo se llama? De la época, hace un par de meses, que fue Pablo Iglesias, que se rentó un hotel 5 estrellas mientras el pueblo se muere de hambre, en el nombre del socialismo y de la igualdad? Entonces, explícame, ¿cómo es posible que llega ahora, hace poquito, llegó un barco de Colombia y así sucesivamente? Han llegado muchos barcos de China. 40.000 toneladas de arroz donó China en 2 envíos, que mandó primero un barco y ahora está llegando el otro, ya llegó. Entonces, la pregunta mía, ¿hay bloqueo o no hay bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Déjame tu comentario. Y suministro de asistencia humanitaria. Y los buques de la Marina, desde luego, no están en torno a la isla bloqueando el comercio ni la llegada de la asistencia que llega a Cuba. Es un invento, es un embuste, una tergiversación. Y punto. Si existe un bloqueo realmente... Es un invento, una tergiversación y punto. Se acabó. La gente no entiende.
La gente no entiende que el embargo, que el embargo, que el embargo. Mientras ustedes dicen no al embargo, la pila de gente que hay aquí en los Estados Unidos comiendo bistec y tomando whisky y hablan de embargo. Mientras ustedes hablan de la palabra embargo y le echan la culpa al embargo sin darse cuenta que realmente los culpables son los que están allí, que no sirven para nada. Cada vez que ustedes hablan la palabra embargo es como si fuera un embarque más para los cubanos. Están defendiendo los cubanos con su sentencia. Ojo. A ver, yo vengo de Florida y yo he visto cómo los barcos se van de nuestros puertos con 500.000 millones de dólares en mercancías a Cuba. 500.000 millones de mercancías en Cuba. Y quiero decir que esto es real. Yo vivo cerca de un lugar que no voy a poner ni el nombre ni nada porque no me interesa. Pero yo vivo cerca de un lugar donde cada vez que yo paso semanalmente por ahí, manda a ese lugar nada más de 5 a 10 contenedores semanales. ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde está el bloqueo? Yo apoyo al señor Walsh, que le dijo a Bruno Rodríguez que era un descarado, y Bruno Rodríguez le respondió para atrás que era un mentiroso, y ahí hubo su descarga. Pero voy a los Estados Unidos, porque técnicamente los únicos que son unos inservibles son la cúpula castrista, que están ahí en este momento creando un precedente. Ellos no están ahí para resolver nada, porque ellos saben que esto no se va a resolver, pero lo que están haciendo es creando un precedente. Pero Estados Unidos está creando otro precedente, porque quiero que veas el final de este discurso de este señor, porque esto que estaba diciendo él y lo que va a decir es un precedente. Escucha. ¿Por qué Estados Unidos da más de 100 millones de dólares en asistencia? Hay otros países que también dicen que dan ayuda, millones de dólares a lo largo de los años. Nosotros 100 millones este año. Y se trabaja con el Vaticano y con la Iglesia Católica para dar alimentos y fármacos a los que lo necesitan. Además, asistencia que dimos después del último huracán. Y les pregunto lo siguiente, la cuestión fundamental. Si no hay alimentos ni combustible para los hospitales, ¿cómo es que hay combustible para el jet privado de la familia Castro? ¿Cómo puede ser que el presidente pueda permitirse, y lo pueden ver, tener una corbata de Hermès o su reloj de Rolex? O el Montblanc con el que escribe. ¿Cómo puede ser que la familia de Castro pueda tener 700? Voy a hacer un par aquí porque esto le dolió a Bruno. Esto le dolió tanto a Bruno. Esto le dolió tanto a Bruno que mandó a parar de nuevo la reunión, porque acá el encargado de los Estados Unidos le dice que si hay tanto problema y tanta necesidad, ¿cómo es posible que el presidente de Cuba anda con una corbata Hermes, que eso es súper caro, con un Rolex? Escucha esto, y Bruno Rodríguez se indigna porque le dicen la verdad en su cara, porque piden resistencia creativa, y eso yo lo pienso también, son unos inmorales y unos descarados. Resistencia creativa a costa de que el pueblo siga pasando hambre. Deberían ellos pasar más hambre que el pueblo para que den el ejemplo. Entonces ya no habría a quien reclamarle, pero si como tú le vas a reclamar a un tipo que se está jamando tremendo cable, y posiblemente generaran un poco más de, ¿cómo se puede decir eso? Con un poco más de simbiosis con las personas, un poco más de empatía, un poco más de solidaridad. Pero ¿cómo es posible que un tipo que pesa 400 libras me tiene que decir a mí que tengo que pasar hambre? Porque tenemos problemas, que no hay comida. Entonces para ti sí y para mí no. El cangrejo, vuelvo y te repito, que dijo textualmente que lo sentía mucho, pero que el pueblo no podía vivir igual que él. Vamos para atrás para que te des cuenta cómo el encargado de la ONU de Estados Unidos le dice 40 cosas en la cara, verdades, y Bruno Rodríguez como se altera y empieza a dar golpe en la mesa. Son unas yeguas. Escucha esto. Para el jet privado de la familia Castro, ¿cómo puede ser que el presidente pueda permitirse, y lo pueden ver, tener una corbata de Hermès o su reloj de Rolex? O el Montblanc. Mira lo que le dijo Bruno. Bruno es alterado. O sea, mira la cara que tiene Bruno, y lo voy a poner grande porque quiero que disfrute. Esto hay que disfrutarlo. Esto yo lo disfruté, lo vi 15 veces y lo voy a poner en grande ahora para que puedas disfrutar este momento. Dios,
Gracias por este momento tan hermoso. Observa esto. Después del último huracán. Les pregunto lo siguiente, la cuestión fundamental. Si no hay alimentos ni combustible para los hospitales, Escucha. ¿cómo es que hay combustible para el jet privado de la familia Castro? ¿Cómo puede ser que el presidente pueda permitirse, y lo pueden ver, tener una corbata de Hermès o su reloj de Rolex? O el Montblanc con el que escribe. ¿Cómo puede ser que la familia de Castro pueda tener 700 mansiones en la isla, en la Costa del Sol y en Moscú? Ahí vuelven a parar de nuevo porque Bruno Rodríguez está indignado. Y eso es que está en línea ahí mismo con el cangrejo. Está en línea con el cangrejo. Oye, cállalo, porque te voy a pagar, te voy a ir arriba. Dice que el cangrejo le ha echado un par de piñazos a Díaz Canel. A mí no me crean. Eso es lo que se comenta entre ellos ahí, que ha tenido que bajarle par de trompas, porque parece que se ponen como se ponen. Entonces ellos deben estar irisados ahora en La Habana, conectados directamente, porque fíjate que Soberón se pasa todo el tiempo testeando, dime qué, ahora qué digo, qué hago, a quién mato, va, y no pueden hacer nada. Entonces cuando le tiran el zapazo el gringo le dice, oye, ¿cómo es posible que con el hambre que está pasando el pueblo, fíjate cómo es la cosa, tienen gasolina para el jet privado de los Castro? El presidente se da el lujo de ponerse una corbata Hermes, una corbata de esa vale $20,000 y un reloj Rolex. ¿Cómo es posible? Y tienen 700 mansiones. Ahí Bruno Rodríguez salió por el techo. Y si no me cree, ¿verdad? Vamos a verlo o no. Esto es imperdible, señores, de verdad. Para que tú veas a Bruno Rodríguez como se altera. Porque no sirven para nada. Las verdades son los que los matan. Y eso se lo dice también el representante norteamericano. Lo pueden ver, tener una corbata de Hermès o su reloj de Rolex. O el Montblanc con el que escribe. ¿Cómo puede ser que la familia de Castro pueda tener 700 mansiones en la isla, en la Costa del Sol y en Moscú? Tengo que interrumpir una vez más al orador porque hay... Pero fíjate que él dice que tienen 700 mansiones en La Habana, en la Costa del Sur y en Moscú. Eso es que ellos tienen información. Pasa que están complicados, señor. Esto se está poniendo, jamás en la vida había un enfrentamiento así, chancleterísticamente, como dijo la señora Huesa del Canal Caribe. Increíble. Vamos a ver qué dice este personaje, Bruno Rodríguez, que echa su mejor llanto ahora, sus mejores lágrimas. Una cuestión de orden por parte de la delegación de Cuba. Recuerdo a la delegación de Cuba y a todas las delegaciones. De hecho, las delegaciones pueden ejercer su derecho de réplica al final de la reunión de esta tarde. Así que voy a ceder la palabra al distinguido representante de Cuba en caso de que quiera plantear una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Es un asunto procesal. La delegación que se opuso y pidió que no se produjera este debate ha intervenido 2 veces. Lo hace ahora de manera ofensiva contra mi país. Le pido que llame al orador al decoro. Gracias. Está diciendo que su país es mi país también. Ojo, un momentico. Hay que arreglar este problema. Ese es mi país también. Y estoy de acuerdo con todo lo que le están diciendo. Ellos se creen que ellos son los dueños de Cuba y ellos creen que porque están en el poder, el pueblo, ellos representan al pueblo y lo que ellos digan es lo que va a apoyar el pueblo. Estoy en contra de ese planteamiento 100%. Para que sepa, el señor Waltz, de verdad, todo el apoyo del pueblo de Cuba, en nombre del pueblo de Cuba, continúe. Your remarks will be reflected. Los comentarios quedarán reflejados en las actas de esta reunión. Y también le pido a los miembros que ajusten a la práctica de las Naciones Unidas. Los debates deben celebrarse de forma respetuosa. Continúe, por favor. Gracias, presidente. Querría decir que la verdad ofende y la verdad no es una falta de respeto. Oye, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. La verdad no ofende y la verdad no es una falta de respeto. Falta de respeto es
querer acallar la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo Bruno Rodríguez? Cada vez que el hombre le dice algo que se molesta y se altera y está ahí diciendo, y a mi madre, y ahora que yo le digo al cangrejo cuando llega a Cuba, porque son unos inmorales, son unos inservibles, son inmorales esa gente. Inmorales. Ay, la libertad se está acercando. La libertad está ahí mismo. ¿Sabe de dónde? Al doblar de la esquina, para que sepa. Siento mucho que la delegación de Cuba no quiera escuchar esto, pero desde luego esto no van a querer escucharlo. Eso no van a querer escucharlo. Mira la cara Soberón como diciendo, niño, ¿qué nos van a tirar ahora? Que lo que viene ahora es un misil. Y mira la otra, que este tipo mexicano, es mexicano, él no es cubano ni nada, es un farsante, yo no sé qué hace ahí, pero él es mexicano, no es ni cubano. Hay una organización llamada Gallesa, Gaesa. una unidad del ejército que opera a la mitad de la economía. Tiene un fondo fiduciario de $18.000 millones. ¿Por qué no se preguntan, especialmente aquellos que contribuyen, a dónde va todo el dinero? ¿A dónde va todo el dinero? Los 18.000 millones de Gaesa. Si no lo han oído, búsquenlo. Ni un centavo va al pueblo cubano. ¿Y qué pasa con el comercio de esclavos actual? Porque envía médicos, el régimen envía médicos y enfermeros a todo el mundo y a la región. Pero algo que no les cuentan, y seguro que ahora golpea la mesa para que no lo oigan, porque se lleva sus sueldos. Esos médicos y enfermeros no ganan nada. Fíjate que ya lo que se está burlando es porque ya está diciendo ahora que los médicos son unos esclavos, que los médicos van a trabajar y que no cobran, porque ellos se quedan con el dinero, cosa que es real. Lo que le dan a los médicos es una miseria. Y dice, pero ahora seguro golpea la mesa porque no quiere que lo oigan. Eso da pena. Que te digan así en la cara que eres un inservible, que eres un llorón, y tantas cosas. ¿Qué clase de descarados son esa gente? ¿Qué descarados son? ¿Qué pena ser cubano y que esta gente supuestamente son los que te representan a ti? Dios mío. Por eso es que los cubanos, cuando salimos de Cuba, el 90% seguimos amando a la familia, seguimos queriendo la patria, pero le cogemos odio a los perros comunistas asquerosos del Partido Comunista que no sirven para nada. Muchas gracias. Seguimos. Les hacen trabajar amenazando a sus familias sin ganar nada. Y lo mismo con los mercenarios. Los colegas europeos, escuchen esto. Hay miles de cubanos que están obligados a luchar ahora mismo en Ucrania. ¿Y saben a dónde van sus sueldos? Están en los bolsillos de la familia Castro. Van directamente al régimen. Por eso, yo me pregunto cómo pueden venir aquí y se pronuncian como se han pronunciado sobre Ucrania sin condenar al régimen cubano por enviar mercenarios a ese país. No cabe duda de que hay 2 millones de cubanos que han puesto en peligro su propia vida y se han ido. ¿Y a dónde han huido? A menudo a los Estados Unidos. Ahora tenemos... ¿Y eso es mentira también? Que los cubanos que supuestamente aman a su país y aman el comunismo, ¿para dónde es que emigran? Para el imperialismo yanqui. Entonces, los americanos no son tan malos, este país no es tan malo como lo pinta Bruno Rodríguez, que por culpa del imperialismo, si la gente lo que hace es escaparse de Cuba para venir para el lugar que es para el enemigo. Entonces, ¿quién es el enemigo? Porque la gente lo que hace no es que emigran, huyen. ¿Quién es el enemigo? La Revolución Cubana. El enemigo del cubano es la Revolución Cubana, que no es capaz de brindar una vida digna. Ellos tienen que irse para casa del enemigo. Entonces los americanos no son tan malos. Vamos a dejar descaro ya, una pila inmoral aquí, incluso que viven aquí en Estados Unidos, defendiendo la revolución asquerosa cubana esa, que es un asco. Yo soy cubano, me da pena hablar de Cuba. ¿Por qué voy a hablar yo de Cuba hoy? Cuba tiene Cuba tiene los basureros más hermosos de la historia. Cuba, puedes conseguir en Cuba cosas que no te voy a decir aquí porque las puedes conseguir, pero no se puede decir aquí. Fíjate cómo es la cosa. Es increíble. Seguimos. A 3 millones de cubano-estadounidenses que florecen como emprendedores, como
abogados, como médicos, como miembros de sus comunidades. Nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, es un cubano estadounidense que representa a los Estados Unidos elevándose en nuestra propia sociedad. Los cristianos cubanos han sido perseguidos, los disidentes son enviados a campamentos, los afrocubanos Increíble. son detenidos y cualquiera que se pronuncia paga el sacrificio último. Por eso, ¿por qué Cuba sigue pidiendo este debate y viene a intervenir? La respuesta es muy sencilla, porque echarle la culpa a los Estados Unidos es el único plan económico que tiene La Habana, es lo único que les queda. Y se intentan lavar la cara a lo que hacen con un precio de $28.000 por hora. No cedan su voz a esta propaganda. No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos. Y cuando el régimen Escucha ahora. cubano sigue propagando estas mentiras, tienen que recordar las palabras de Fidel Castro, porque dijo, y cito, engañar al pueblo con falsas esperanzas siempre lleva a las peores consecuencias. Palabras de Fidel Castro citó, son una eminencia. Palabras de Fidel Castro cita el señor Waltz. Escucha esto. Tienen que recordar las palabras de Fidel Castro, porque dijo, y cito, engañar al pueblo con falsas esperanzas siempre lleva a las peores consecuencias. Pues bien, las consecuencias se dejan sentir en el pueblo cubano, año tras año y tras año. ¿Cuáles son esas consecuencias? Años de apagones, una población que odia a su gobierno, tiendas vacías, hospitales que no funcionan y millones de Parece que yo fui el que le escribí el discurso. Es una población que odia a su gobierno. Acabo de decir eso ahora mismo. El odio que le coge el cubano a la dictadura cubana después que sale de Cuba, que va, las personas, muchas van porque tienen familia. Pero si son personas que no tienen a nadie, más nunca pisan la asquerosidad de país esa, para que lo sepa. Más cuando tienen la posibilidad de conocer el mundo, Europa, las islas del Caribe, incluso México. Vas a cualquier lugar del mundo y te das cuenta la clase de mierda que es tu país. cubanos que han huido la isla a la que tanto aman. Y les pido una vez más Increíble. que tengan en cuenta lo que ha dicho el ministro de Cuba. Estados Unidos es racista. ¿Por qué tantas personas quieren venir a este país? ¿Por qué hay tantas personas que huyen de su país? Eso fue otra cosa, Bruno Rodríguez, en su intervención, que la vamos a ver mañana o pasado, whatever. Bruno Rodríguez dijo que Estados Unidos era el país más racista del mundo, que había mucho racismo aquí, incluso a las mujeres, que no le pagaban el mismo dinero que le pagaban a los hombres por hacer el mismo trabajo, cosas imbéciles, porque en Cuba, es que yo no puedo comparar a los Estados Unidos con Cuba, sería una pérdida de tiempo, que para qué vamos a caer en eso. Adelante, señor Waltz. El mundo no tiene que ayudar al gobierno cubano a esconder su codicia, su corrupción y su incompetencia. El pueblo cubano tiene derecho a la libertad y alcanzar las libertades que el pueblo cubano lleva anhelando desde hace tanto tiempo. Yo estoy del lado del pueblo cubano, el presidente Trump está con el pueblo cubano, el secretario Marco Rubio, un orgulloso cubano estadounidense, está del lado de los cubanos. Le pedimos al régimen que libere a estos prisioneros políticos, que permita una libertad económica genuina y que dé al pueblo cubano el derecho que este órgano dice defender. Estén del lado del pueblo cubano. No es... Voy a parar aquí. Quiero que escuches bien esta parte. Voy a ponerlo para atrás de nuevo. Quiero que escuches bien esta parte. Escucha esto, por favor. Orgulloso cubano estadounidense está del lado de los cubanos. Le pedimos al régimen que libere a estos prisioneros políticos, que permita una libertad económica genuina y que dé al pueblo cubano el derecho que este órgano dice defender. Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión. Gracias, presidente. Doy las gracias al distinguido representante.
Y básicamente así fue como terminó, pero, muy importante este punto que el señor Waltz, representante de los Estados Unidos, mi aplauso, ¿verdad? Imperdible. Muy importante el último detalle. Es hora de que las personas que van allí a hablar a favor de Cuba, a final de la historia, se ubiquen y se encarguen de realmente defender al pueblo, no a la dictadura. Defiendan a los que van allí, porque quitan el bloqueo para defender al pueblo. Pues ocúpense realmente del pueblo, porque el verdadero bloqueo que mata al pueblo de Cuba es la misma dictadura. Por ahora te dejo saludos. Dime qué te pareció y nos vemos pronto. Saludos. Chau, chau. Camino por el viento dejando el ayer, rompiendo las cadenas que no me dejaban ser. El sol brilla más fuerte, el mundo es para mí. No hay muros ni fronteras, solo ganas de vivir. Hoy el cielo canta, mi corazón levanta, libre soy, vuelo en paz. Esta es mi verdad, libre libertad. Mi alma quiere más, corriendo hacia el sueño que nunca voy a abandonar. Free on freedom, soaring high above. This is our time to shine. I'm alive with endless love. No hay miedo en mis pasos, solo fe al caminar. Las huellas que yo dejo nadie las puede borrar. Cada error fue un maestro, cada lágrima un mar.